Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Durante siglos, el pueblo había esperado volver a tener un rey como David, que ejerciera la justicia, uniera al pueblo y trajera un tiempo de paz y seguridad. Esta expectativa se acentuaba cuando la situación se tornaba difícil. En momentos de divisiones internas, de conflictos políticos y de exilios forzados, entonces los profetas exhortaban a mirar con esperanza. Dios no abandona a su pueblo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy, en este miércoles 18, la feria privilegiada de Adviento. Vamos a recordar que estamos ya en esta tercera semana, las tres velitas que representan este caminar de la comunidad cristiana, esperando la venida del Señor. Dios que se encarnará, el niño Dios que viene en medio de nosotros para acompañarnos durante todo este año 2025. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento de tu Hijo nos libre de la antigua esclavitud del pecado y nos ayude a vivir como hombres nuevos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías.
Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien, por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel, y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado, para que habiten en su propio suelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso, y su gloria llene toda la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, aquí entran estos personajes esenciales y fundamentales en la historia de la salvación. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, queridos hermanos, porque muchas veces con malas informaciones, sobre todo en una interpretación desde Lutero, ¿verdad? Una interpretación errónea con respecto a María y a la figura de José, ¿verdad? Porque aquí justamente lo que se quiere transmitir y darnos como mensaje es dos cosas: la divinidad y la humanidad del Mesías, es decir, de Jesús, Yeshua, Salvador. Upea entonces la yare con coñande apeto ume ya huere cojan guancha ya y cojan guancha, porque si no nos confunden y dicen cualquier cosa de María y cualquier cosa de José.
Aquí nosotros no vamos a decir de su santidad, de su virginidad, de si era un hombre justo, de si era, ay, buenito, luego San José. Un mía no interesa y luego ape en el aspecto bíblico. En el aspecto bíblico, queridos amigos, lo que San Mateo nos quiere transmitir verdaderamente es el rol importante de María y el rol importante de José. Y entonces aquí nosotros podemos entender la encarnación nada más y nada menos que de Dios, encarnación de Dios, Dios que se hace carne. Entonces ahí entra el rol de María. María, Marane Urete Pupe, dice, ¿verdad? Nosotros decimos eso en guaraní, qué lindo. En el seno de la Virgen María, Dios se hace carne. Es decir, que si María no fuese la elegida, porque Miriam en hebreo quiere decir la elegida, elegida por Dios. ¿Para qué? Para que Él pudiese entrar en nuestra historia, historia de salvación. Dios no es un Dios como el arrianismo, eso ya en tiempo, al comienzo de la iglesia, estos problemas ya existían, ¿verdad? Como si es un Dios que entra y que nos encarna, un Dios que utiliza un cuerpo pero que después desaparece, etc. No, aquí es la verdadera encarnación y para eso el seno de la Virgen María. María, que es la elegida, porque Miriam, ya dijimos, significa la elegida. Bueno, ese es el rol de María. Dios entra a nuestra historia a través del seno de una mujer, como dice San Pablo, Gálatas 4:4. Bueno, pero ahora está San José. Y uno dice, ¿qué tiene que ver aquí San José? ¿Por qué se insiste mucho en la figura que aparece en algunos momentos nomás también? ¿Por qué? Porque justamente la figura de San José en su rol es esencial para que este niño que nace, el Emmanuel, Dios con nosotros, sea el Mesías, sea el Salvador. ¿Por qué? Porque segunda Samuel, capítulo 7, nos dice que de la tribu de David, es decir, de la tribu de Judá, es de donde vendrá el Salvador, el Mesías. Entonces, ¿quién le da el nombre, la identidad y el apellido a este niño que va a nacer en el seno de María por obra del Espíritu Santo? ¿Quién le va a dar el apellido y la identidad? San José. Si San José, queridos hermanos, no existiese aquí en la Biblia, si no existiese alguien que le diese el apellido, el nombre, la identidad al Mesías, entonces este niño que viene es un niño más, no es el Mesías. No sé si me estoy explicando, porque con aña de Jayquana, para que los protestantes se dejen también de decir cada barbaridad, porque no hay cuaico teología. ¿Por qué es esencial y fundamental estas dos figuras? Y también nosotros tenemos que entender, porque una vez uno también escucha, porque San José es buenito, porque San José esto, porque San José aquello. Porque María, viste que esto, que aquello. No. Aquí el rol elemental y fundamental desde la Biblia es porque María es la elegida por Dios para que Él pueda entrar y hacerse hombre, encarnación. A año de la ya celebrada Gina, 25 de diciembre. La Navidad, el nacimiento, la encarnación, Dios, que había hecho su promesa de que vendría, entraría y nos acompañaría. Y eso es lo que va a hacer durante todo este año 2025. Entra en nuestra historia, suceso sucedido sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, vean en la historia de salvación. Pero para que sea Mesías y que nosotros lo entendamos, que viene y que proviene de la tribu de Judá, la promesa hecha por Dios. Segunda Samuel capítulo 7, entonces, la figura de José. Esencial y fundamental. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, entender este gran misterio. Hagamos presente Yahuerú Beñan de Yara lleva. Peñane ni amenaes, peñane con asome, peñandere te pube, peñandere cobepe, encarnarlo, hacerlo presente. Esa es la imagen de María. Y sobre todo, saber que Él es nuestro Mesías, que nos da la identidad de la salvación, la identidad de que Dios está con nosotros y viene a salvarnos. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven, ven, ven Señor. Ven, ven, ven Señor. Por nuestra iglesia, para que siga promoviendo la alegría en el hogar y especialmente la educación y el trabajo a los jóvenes, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que el Adviento les sea un tiempo propicio de encuentro personal con Jesús y de caridad pastoral, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Por las familias, para que se preparen para la Navidad con oración y caridad hacia los demás, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Padre de bondad, escucha todas nuestras peticiones, que acabamos de hacerlo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos esta oración. Te suplicamos, Padre, que nuestra ofrenda sacramental nos haga agradables a ti, para que podamos participar de la eternidad de tu Hijo, quien con su muerte venció nuestra muerte. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Ayúdanos, Señor, a recibir en la Iglesia el don de tu misericordia y a prepararnos debidamente para celebrar la llegada de nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dirijamos nuestra oración a nuestra Madrecita auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.